Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Gira Podcast. En este episodio tendremos la oportunidad de entrevistar a Adina Chelminsky. Este episodio de Gira Podcast no estará conducido por su anfitrión habitual, que es Rodrigo Arias, sino por mí, José Carlos Briones. Adina Chelminsky es una emprendedora y escritora mexicana judía que se ha hecho notar por sus opiniones respecto al conflicto árabe-israelí y también por su perspectiva respecto al poder del emprendedurismo en México. Adina Chelminsky ha escrito múltiples libros que mantienen un score por arriba de las 4 estrellas en todas las publicaciones en Amazon. Sin duda alguna, será muy interesante conversar con ella y saber qué podremos aprender de ella. Y pues comenzamos. Adina, primero que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo una vez más. Te lo dije cuando entramos. La verdad es que yo considero que sí nos das, o me das, una oportunidad muy importante de exposición. Ahorita te contaré un poquito más para darle un poco más también de respuesta a la pregunta que me hiciste hace rato de qué exactamente hace Gira. Pero la verdad es que sin duda alguna el poder platicar con personas como tú nos ayudan a ampliar públicos. Así que pues muchísimas gracias, Adina. También te vas a ser una persona muy interesante. Creo que los acontecimientos del mundo actualmente y algunos de los temas que vamos a tocar creo que son muy importantes. Y la verdad es que al menos yo nunca me he sentido satisfecho con ningún medio mexicano que haya tocado el tema. La agradecida soy yo. Te agradezco enormemente el espacio, te agradezco enormemente el interés y sobre todo te agradezco enormemente esta disposición de diálogo en temas complicados, confusos, en donde toda esta narrativa de buenos y malos, de lo correcto y lo incorrecto, se borra y que como sociedad y como país tenemos que empezar a hablar porque últimamente, en los últimos años, y a lo mejor siempre, pero desde que yo estoy involucrada en esta conversación pública, tocar temas complicados con alguien que piensa diferente a ti es imposible. Sí. Es imposible porque caemos en la descalificación, en el insulto barato, en el no entender. Y la verdad es que no hay manera de poder avanzar como sociedad si no podemos tener esta capacidad de diálogo con quien piensa diferente. Porque tener capacidad de diálogo con quien piensa igual que yo, es bien fácil. Increíble. Con quien piensa diferente, con quien no sabe. Entonces te agradezco muchísimo el espacio y como te dije antes de empezar, y a reserva de sonar como viejita, la verdad es que me llena de satisfacción y me conmueve muchísimo cuando los jóvenes toman la iniciativa de poder iniciar estos proyectos. Pues muchísimas gracias, Adina. Pues, ¿qué tal que comenzamos por el principio? Yo ya, digamos, como te había comentado antes, ya te había stalkeado un poco, ya había investigado un poquito quién eres. Pero ahorita que veníamos platicando, nos dimos cuenta como cierta información que yo traigo en la cabeza quizás ya está desactualizada. Así que igual empezaríamos por ahí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te describirías? Mira, es difícil describirse. Creo que a nivel personal me describo como una mujer mexicana, judía, soy economista, soy emprendedora, trabajo mucho con emprendedores jóvenes en términos de mentoría, muchísimo. Y en los últimos años, por razones del destino o porque así se ha presentado la vida, me he dedicado al tema de comunicación. Tengo un podcast que se llama La Burrarisca. Y personalmente, a nivel profesional, hoy hago muchas cosas de emprendimiento, hago muchas cosas de comunicación y pues creo que hoy el momento político en México implica que todos tenemos que hacer algo en términos políticos. Entonces, básicamente, ese es quién soy yo. Ok. A mí fíjate que me llamó la atención que incluyeras el asunto de que eres judía. ¿Por qué crees que es importante incluir ese asunto? Porque digo, es un detalle, por ejemplo, es como la mayoría de las personas cuando se presentan no dicen soy católico o soy cristiano, ¿no? Pero el judaísmo tiene como que un caso especial. No sé si tú consideres que el judaísmo es un caso especial. Si hubiéramos estado teniendo esta misma entrevista hace un año, o sea, antes del 7 de octubre del 2023, te hubiera dicho mujer mexicana, madre de 3, todo lo que quieras. Pero en el último año, el tema de conversación y de confusión
y de amalgama sobre lo que pasa en el Medio Oriente y el judaísmo se ha vuelto imposible de distinguir. Entonces, para mí es muy, muy importante definirme como una mujer mexicana y judía, porque sin duda es parte de mi identidad, Claro. sin duda es una parte de una identidad que se ha fortalecido en el último año, y también es una manera de sentar un statement, una manera de decir, parto desde aquí. Estoy dispuesta a oír lo que tú quieras, a dialogar como tú quieras. Pero lo que ha hecho el mundo en el último año, y nuevamente es mi opinión, mi perspectiva, lo que yo he vivido, es que el tema de antisemitismo, independientemente del tema de la guerra, que es complicadísimo, el tema Claro. de antisemitismo ha crecido de una manera tan abismal, en donde yo hoy por hoy tendría dos opciones. O esconder mi judaísmo, o partir desde quién soy a partir de mi judaísmo y enseñarme a mí misma, que es confirmarme a mí misma, que es una parte importantísima de mi vida, y enseñarle a otra gente que no conoce lo que es un judío, que tiene nociones preconcebidas sobre el judaísmo y que siente que no hay capacidad de diálogo sobre los problemas del mundo, que soy y que estoy abierta al diálogo y que podemos platicar increíble. Me encantó esa respuesta y creo que justamente cuando la gente empieza a esconder cosas, cuando la gente siente esa necesidad, yo creo que ahí es cuando te habla de que la sociedad está en serios problemas, ¿no? O sea, cuando una persona dice, no digo que soy judío porque temo que hayan consecuencias a mi alrededor, yo creo que en ese punto es cuando precisamente más hay que, como tú dices, ¿no? Decir, soy judío. Y aplica para todo, porque también hay gente que ahorita no dice soy de derecha, o me gusta el PAN, o soy de izquierda y voto por Morena, y escondemos una parte de nuestra identidad, y entonces las conversaciones se vuelven imposibles, porque es un hecho contundente, y algo que he aprendido en mis 51 años de vida, es que no podemos ser objetivos. No podemos ser objetivos. Nadie en la vida es objetivo. Nadie, porque tenemos una formación, porque somos quien somos, porque claro. ni lo que hablamos, ni lo que decimos, ni lo que pensamos es objetivo. Entonces necesitamos decir abiertamente quiénes somos, en qué pensamos, cuáles son los filtros que tenemos en nuestra pluma, en nuestra cabeza, etcétera, etcétera, para entonces de ahí poder hacer conversaciones entre mi subjetividad y tu subjetividad. Claro. Porque la objetividad es... La objetividad no existe. Es para objetos, ¿no? Ni la inteligencia artificial es objetiva. Claro que Entonces, poder partir de estas autodefiniciones para poder entablar entonces diálogo con otras personas que se definan como se definan, igual a mí, diferente a mí, digo, nadie es igualito a nadie más, pero poder entablar estos diálogos sabiendo tú cuáles son tus adjetivos. Claro, completamente. Fíjate que igual y antes de pasar a como que irnos de lleno al asunto de Medio Oriente, me gustaría empezar, digamos, un paso atrás, como ¿qué significa ser judío? Porque muchas personas neta no lo saben, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo he oído 1000 personas que dicen, ¿en qué creen los judíos? Okay. Y es como, tú eres católico, tú eres cristiano, tú crees en cosas extremadamente similares a lo que ellos creen, ¿no? O sea, en términos teológicos. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué significa ser judío? ¿Cómo es la vida de un judío? Hay tantas maneras de vivir el judaísmo como hay judíos. Te podrás imaginar que si le preguntas a un rabino si esto es judaísmo, probablemente te dirá que no es el judaísmo que él o ella profesan. Claro. El judaísmo, en los años, a principios del siglo pasado, cuando los judíos llegaron a Estados Unidos, había un rabino muy famoso que le preguntaron qué era el judaísmo, que si era una religión, que si era... Y él definió una frase, la definió en inglés y la voy a tratar de traducir al español, y él dijo que el judaísmo es peoplehood. O sea, porque es una religión, sin duda, pero no toda la gente es religiosa. Órale. No toda la gente es sí, ortodoxa, claro. dogmática. Pero hay un elemento de humanidad compartida
que creo que eso es el judaísmo, de preceptos, de valores. Y nuevamente aquí te voy a entender, ni todos los judíos son perfectos, ni todos son buenos, ni todos son malos. O sea, estoy hablando, o sea, porque podrás decir, no, es que hay gente que no lo sigue. No, definitivamente hay gente, hay asesinos judíos sin lugar a dudas y hay... Pero creo que con lo que yo comulgo es con ese sentido de peoplehood, que no encuentro la palabra en español, que me hace tener cosas en común con el judío más ortodoxo, con el judío más secular, con el judío más sionista, con el judío menos sionista, porque también existe. Claro. Y es este hilo, no sé si decir hilo invisible, porque tampoco lo quiero romantizar, pero es esta convicción de pasado compartido y de valores compartidos que hacen al pueblo judío. Muy interesante la respuesta. Estoy segura que si le preguntas a un rabino te va a decir que judío es el que recibe 613 preceptos y las tablas de la ley, y si su mamá fue, y si su papá fue, y si hace, si no hace, pero en mi definición eso es lo que es ser judío. Claro. No, y yo creo, yo no soy judío, por supuesto, pero soy cristiano y desde chavo siempre me he interesado en pues conocer la Biblia. Por supuesto el Tanaj pues, es la Biblia judía, el Antiguo Testamento, como le decimos los cristianos. Y fíjate que a mí me resuena mucho este asunto que dices de peoplehood. No había oído específicamente este tema del rabino, pero o sea, como que muchas conclusiones teológicas del judío son precisamente este tema de to love kindness and to do, o sea, como que ser una persona que cree vida a su alrededor, no que cree muerte, que cree construcción, no destrucción. Y dijiste algo ahorita muy interesante cuando dijiste yo no soy judío, soy católico, soy cristiano, soy incluso musulmán. Y no sé cuál es la percepción que tenga cada quien sobre quién es Dios o qué es Dios o cómo es Dios, pero creo que se nos ha olvidado a todos que hay un Dios que todos compartimos. Sí, claro. El Dios que existe, si es que crees en esta fuerza mística, divina, o puedes no creer, es uno que todos compartimos. Así es. Es una parte de esta humanidad común y es que tanto se nos ha olvidado y tanto necesitamos recuperar. Sin duda. Y bueno, temas de esos ahorita iremos tocando. Pero a ver, uno de los, digamos, estereotipos del judío es que el judío es empresario, ¿no? O sea, como que puede estar bien, puede estar mal, no lo sé. Pero tú eres una emprendedora, ¿no? O sea, tú si fuera un estereotipo, tú cumples perfectamente con el estereotipo del judío empresario. Cuéntame un poquito acerca de este tema del emprendedurismo. Y también, igual, y hacer la segunda pregunta de qué tan cierto es que está relacionado con la cultura del judaísmo. Te voy a contestar primero la segunda y luego la primera. Va. Creo que uno de los problemas de la relación de los judíos con el mundo son las nociones preconcebidas y generalizadas que existen. Porque ni todos los judíos son empresarios, claro, ni todos los judíos son ricos, ni todos los judíos son buenos manejando el dinero, ni todos los judíos son asesinos, ni todos los judíos son buenos, ni todos son malos. Te puedo jurar que si hiciéramos un análisis demográfico, hay la misma cantidad de judíos buenos que de población general buena. De judíos, o sea, me quiero imaginar que los números son muy similares. Ahora, todo el tema del emprendimiento y del empresariado, si lo quieres ver así, hay una verdad histórica. En Europa, en la Edad Media, después de la Edad Media, a los judíos no les permitían estudiar y trabajar en muchísimas cosas. Uh-huh. Entonces, eran empresarios. Uh-huh. Y eran empresarios también porque existía este tema de que existía una comunidad judía en Marsella y otra comunidad judía en Roma. Entonces, unos se conocían, entonces podían existir estos vínculos que permitían como que una globalización un poquito más avanzada de lo que se daba en esa época. Uh-huh. Creo que algo que sí tiene el judaísmo y no es un tema religioso, bueno, no sé, pero es más bien un tema comunitario, son que sí existen, no porque sea el único lugar que existan y las únicas personas que lo hagan, pero sí existen estas redes de apoyo
muy fuertes. Cuando dicen, te voy a poner un ejemplo real, cuando dices no hay judíos pobres en México. Sí hay judíos pobres en México, definitivamente hay judíos que ganan mucho menos que el salario mínimo, pero existen organizaciones comunitarias que se encargan de ayudar con comida, becarlos en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, que cubren todas estas pobrezas para dar, no siempre con éxito, un piso parejo a toda la gente. Ahora, fíjate que es muy interesante como modelo de organización social. Sin duda ustedes digo, no por nada pues lo levantaron un país en muy poquito tiempo, no lo defendieron en muy poquito tiempo. No, sin duda. Entonces, sí. También una estadística que me gustaría echar en la mesa para que la consideres, es que el Estado de Israel es el país con más emprendedores per cápita. Sin duda. Porque también tiene que ver, no sé, y nuevamente quiero decir, o sea, quiero aclarar que hablo desde mi perspectiva absoluta. El Estado de Israel nació bajo circunstancias muy adversas, y sé que ahorita nos vamos a meter ese tema de lleno, entonces luego lo tocamos bien. Y esta necesidad de inventiva se volvió fundamental. Y te voy a poner un ejemplo bien raso y bien cotidiano. Toda la tierra de Israel, cuando llegaron los judíos, que también, o sea, y ahorita entramos al tema, eran básicamente pantanos. Y eran básicamente tierras completamente inhabitables y que no eran aptas para plantar, Y tuvimos que inventar, o tuvieron esos judíos que inventar, métodos alternativos para secar pantanos. No había agua, inventaron métodos para desalinizar el agua, para hacer riego por goteo. O sea, el riego por goteo se inventó en Israel por el simple hecho de que necesitaban aprovechar lo máximo el agua y poder generar condiciones agrícolas. Entonces, sí, como en todo el mundo, porque el emprendimiento aquí, en Israel, en China, en donde tú quieras, nace de la necesidad humana de resolver un problema. Sin duda. Y pues ahora sí, ¿cómo fue tu vivencia? O sea, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento empecé trabajando en un banco, y mi primer emprendimiento fue una asesoría de finanzas personales, porque me di cuenta que, y esto tiene 20 años, en donde a lo mejor me adelanté un poco a la época, en donde me di cuenta que la mayor parte de la información financiera que existía era para gente que tenía millones y miles, y que existía una necesidad real de organización financiera y de entendimiento financiera para gente común y silvestre. Sí. Y fíjate que, bueno, digo, yo creo que antes era todavía más vigente, porque, bueno, está demostrado que la pobreza ha reducido sus niveles de crudeza, ¿no? Históricamente, por ejemplo, México ya rara vez enfrenta escenarios de famina o de hambruna, cuestiones acá densas, muy fuertes. Eso ya es muy raro que suceda. Pero justamente lo que tú dices me parece bien interesante, que es este tema de, por ejemplo, te dicen, ahorra el 10%. Sí, cabrón. Carnal, yo me gasto el 130%, o sea, 100% y 30% que financio con mi tarjeta de crédito que nunca voy a dejar de pagar, ¿no? Y te voy a decir algo, el tema de las finanzas personales sí está en estas clases medias altas y altas, en donde es a donde todo el mundo se dirige. El tema de finanzas personales no es para gente que vive en pobreza. La gente que vive en pobreza vive al día, necesita programas asistenciales, sí o sí, necesita ayuda del gobierno, necesita ayuda de organizaciones de la sociedad civil, pero existe toda esta clase media baja y media, que empieza a tener dinero y que tiene esta necesidad inminente de saber cómo manejar su dinero, y a quien, mucho menos en esa época, pero tampoco en esta, le está hablando nadie. O sea, entonces ese fue mi primer emprendimiento. Entonces, una asesoría de finanzas personales para personas que no fueran, digamos, de la élite. Exactamente. Okay. ¿Y cómo te fue? ¿Tuviste éxito? Más o menos. Creo que uno siempre dice que cuando no le va bien en un negocio es culpa de los tiempos y de la época, etcétera, etcétera. Probablemente no hice algo yo bien, pero me dio una muy buena
plataforma, porque de ahí, durante muchísimos años, todo lo que escribía tenía que ver con finanzas personales. O sea, hasta el año pasado, el 90% de lo que escribía tenía que ver con finanzas personales. Entonces sí me dio una buena plataforma y me dio un buen conocimiento y me dio un buen empuje para hablar de finanzas personales. Y, a ver, o sea, es que me interesa mucho este asunto de las finanzas personales. Porque, como que, bueno, yo estoy en la comunidad de BTEMS, de TEC de Monterrey, de los que tenemos la beca del talento emprendedor, y he sabido de varios chavos que han intentado hacer cuestiones, productos relacionados a consultoría en finanzas personales. Pero, fíjate que el paradigma que yo creo que incluso jóvenes que tienen una educación superior enfrentan es de tener la bolsa muy apretada, ¿eh? O sea, y al menos como yo lo he vivido, ¿no? Digo, ya la verdad es que nunca me he puesto... Bueno, sí lo he hecho en un par de ocasiones, pero la verdad es que como que... supongo que a todos les pasa, ¿no? Que cuando empiezas como a poner la lupa en cómo está tu situación financiera realmente, sí. A mucha gente no le encanta esa idea, ¿no? Y a mí me pasó, que dije, ay, güey, la neta no sé si quiero saber eso. Y mira, tiene que ver con tres cosas. La primera es... si hay un mercado laboral en donde los sueldos, sobre todo para jóvenes, no son particularmente generosos. Uh-huh. Y me queda claro que te lo tienes que ganar y tienes que crecer. Y en donde las expectativas de lo que tienes que gastar se han vuelto mucho más canijas. Sí. Porque existen como todo este tema de aspiraciones creadas uh-huh. Que desvían mucho el gasto. Y también existe un tema de no sapiencia financiera, en donde no sabes cómo manejar tu dinero, no sabes cuáles son las mejores decisiones de tarjetas de crédito, si tienes o no que tomar un crédito, cómo ahorrar, dónde ahorrar, y todas esas cosas. Entonces hace como que una trifecta antiperfecta. Y, por ejemplo, si yo te dijera, a ver, ¿cuál es el pilar o los 3 pilares de tener finanzas sanas? ¿Cuáles dirías? O sea, así para una persona que igual es más, igual ni siquiera sabe qué significa finanzas, pero si tú pudieras dar 3 tips o un tip. 3 tips, uh-huh. 3 pilares. Y no te voy a mencionar ningún número, okay. Ni ningún término financiero. Okay. Organización, información y comunicación. Okay. Ser organizados en tu manejo de dinero, que todo el mundo pueda aprender, claro. Tener la información correcta y seguir esa información, y podernos comunicar en temas financieros con la gente que nos rodea. ¿A qué te refieres con comunicarnos en temas financieros o en términos financieros? Uno de los grandes problemas financieros que hay en este país es la falta de comunicación financiera entre las parejas. Ok. O sea, que no se dicen la verdad respecto a cuánto dinero tenemos, cuánto debemos, etcétera. Digo, y ahí hay un problemón. La comunicación financiera también tiene que ver con la comunicación hacia los hijos, de empezarlos a educar financieramente a través de, no lee este libro, sino a través de temas de comunicación familiar. Claro. Tiene que ver también para una generación a lo mejor más de mi edad, en donde los padres empiezan a entrar en esta edad del retiro, a comunicación financiera con los padres, a ver cómo están, qué necesitan, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, si tienen suficiente, si no tienen suficiente. Entonces creo que por ahí va la cosa. Y tú, por ejemplo, Adina, o sea, digamos, aquí ya nos vamos a empezar a meter un poquito en temas políticos, pero por ejemplo, ¿tú consideras que los jóvenes, al menos en los círculos donde yo me muevo, lo que yo percibo, es que hay un reproche, quizás muy bien fundamentado en ciertos casos, con respecto a este modelo de vida que le decimos economía de libre mercado, capitalismo? O sea, o sea, mucha gente, por ejemplo, conoces a este cuate Diego Rosario, seguro has oído de él, ¿no? Él una vez dijo algo que la verdad me dejó pensando muchísimo. Porque él, creo que estaba hablando de una película, en donde, para no hacerte el cuento largo, se trataba de una chica que quería emprender, que ya tenía como que todo su modelo de negocio muy bien planificado y no sé qué. Hace una inversión muy importante, en donde, pues igual ahí desde la perspectiva financiera no fue muy inteligente la movida, poner todas las fichas en un solo plato, y pues no le sale. Empieza la pandemia y el modelo de negocio que esta chica pensó, pues simplemente imposible, ¿no? Por el asunto de la pandemia. Y a lo que lleva a la chica es a delinquir, a empezar a utilizar esa infraestructura que compró para transportar ciertas cosas ilícitas.
en su afán de sobrevivir, ¿no? O sea, en su afán de pagar la renta, de no ser corrida de su depa. Y el comentario que este cuate hace al final es que digo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, solamente digo que me pareció muy interesante, es que nuestro modelo económico nos empuja a ser inmorales. No sé tú qué opinas respecto a eso. Estoy apuntando los temas que te quiero contestar. Es bien fácil. A ver, primer punto. Estamos en un momento económico, político, etcétera, etcétera, en donde nos encanta darle acepciones semánticas a ciertas palabras y hacerlas los malos. El libre mercado, el capitalismo, el neoliberalismo. Cuando te puedo jurar que ni tú, ni yo, ni la mayor parte de la gente entiende la concepción general de las palabras que echamos tan cabalmente, ¿ok? No hay ningún sistema económico perfecto. No hay ningún sistema político perfecto. No hay ningún sistema social perfecto, ¿ok? Echarle la culpa al libre mercado, pues sí está muy padre y es bien fácil quitarte la responsabilidad de si tomaste tú las decisiones de negocio correctas. Y no quiero entrar al caso de esta chica, no conozco el caso y definitivamente claro. Si a alguien le fue mal en la vida tampoco es, o sea, no es un... Pero hablando de esto, bueno, también o sea, es como un poco en México como decir, la culpa la tiene la báscula cuando me subo y está descompuesta, ¿no? La culpa la tienes tú porque no has dejado de comer. La culpa la tiene el banco por las tasas de interés en la tarjeta de crédito. Sí, pero el que ha gastado eres tú. Entonces, cuando soltamos tan fácil estas palabras, sobre todo en temas económicos, no me quiero meter, ahorita nos metemos a los temas políticos, pues es muy fácil decir fue el libre mercado, fue el capitalismo, etcétera, etcétera. Ese es el primer tema que te quiero decir con todo lo que me dijiste. El segundo tema es si el sistema capitalista te lleva a la inmoralidad. Pues entonces aquí estamos reduciendo la responsabilidad personal a un tema minúsculo. O sea, que también tiene que ver, ahí te la cambio un poquito. A lo mejor ahí, y nuevamente voy a usar una palabra que te dije, no vamos a usar cabalmente las palabras, pero también tiene que ver con una falta de funcionamiento del sistema del Estado de Derecho. Sí, claro. En donde no hay consecuencias y en donde se vuelve tan fácil delinquir porque no hay consecuencias. Gary Becker, que fue Premio Nobel de Economía en 1973, se ganó el Premio Nobel por un trabajo que se llama Crimen y Castigo, en donde dice que la única manera de reducir el crimen en una sociedad es si aumentas la posibilidad de que un criminal sea aprendido y si las penas por ser aprendido son altas. Okay. Entonces también hay que tener un poquito de temas de responsabilidad sobre lo que hacemos. Y nuevamente, no quiero hacer leña del árbol caído de nada. Claro, claro. Y el tercer punto es esta malignificación, estoy inventando la palabra, que hay sobre el capitalismo. Y es un poco, Churchill tiene una frase increíble en donde habla de la democracia y la quiero aplicar al capitalismo. Churchill dice que la democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás. El capitalismo es el peor sistema económico, exceptuando todos los demás. O sea, ¿qué más ha funcionado? O sea, porque la gente dice, no, el capitalismo no, sí, como el socialismo y el comunismo funcionaron tan absolutamente bien. Ahora, que necesitan haber medios de regulación. Creo que el problema que hay en países como México y en otros países que lo han solucionado es que los medios de... No, o sea, el capitalismo te habla de la generación de riqueza. Creo que creo que es completamente cierto. Creo que donde estamos un poco jodidos en esos medios de transmisión de riqueza, en donde a lo mejor tendríamos que trabajar con políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces no es o todo capitalismo o nada capitalismo. No es o todo neoliberalismo o nada neoliberalismo. Es encontrar sistemas. Es tan fácil citar capitalismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera, después de leer un libro, y tan difícil aplicar esos conceptos a la vida. Sí, claro. A la vida de gente. Son muy macro, ¿no? Sí, a la vida real, en donde la gente tiene necesidades y vicios e idiosincrasias y realidades
pinchísimas, perdón que lo diga No, así, claro. pero pues es bien fácil decir es el capitalismo, es el Claro. neoliberalismo, es la... no, Claro, entonces digamos, es una reducción. exactamente. Claro. O sea, y nuevamente... Estoy de acuerdo, y, estoy de acuerdo. y nuevamente es un poco, y sé que probablemente lo toquemos después, y lo vimos al principio, es este tema de la facilidad de encontrar soluciones de esquina. El neoliberalismo es malo, el socialismo es bueno, el capitalismo es malo. O sea, irte a las esquinas y dar juicios de valor tan certeros y tan poco apegados a la realidad. Claro. Sí. Pues es que creo que como que tenemos mucho. Y bueno, es que es sencillamente quizás incluso flojera intelectual, ¿no? O sea, las cosas, los problemas, sobre todo los asuntos sociales que tienen que ver con el ser humano, sus pensamientos, sus convicciones, pues son temas extraordinariamente complejísimos, ¿no? Y que realmente tratar de, digamos, entenderlos o decir, es A o B, ¿no? O sea, y no puede ser las dos, tiene que ser A o B. Creo que quizás esa es gran parte del problema, pero pues supongo que de algún modo así hemos orientado nuestra percepción, ¿no? O sea, es un producto de cómo, pienso yo, que es un producto de cómo los avances sociotecnológicos construyeron nuestra mente. Qué bueno que lo dijiste tú, porque yo iba a decir lo mismo y me iba a sentir muy viejita diciendo sí las redes sociales. Pero si hoy por hoy ves un video de TikTok de 30 segundos y sientes que eres experto... Sí, que te dicen, te explico el conflicto palestino-israelí en un minuto, ¿no? O sea, ¿cómo? Te explico el neoliberalismo en 35 segundos. O sea... Y lo dijiste tú, es un poco de flojera intelectual. Sí, o sea, que los algoritmos y todos estos avances sociotecnológicos, como dijiste tú, pues incrementan esta parte. Sí, claro. Fíjate que a mí me pareció bien interesante. Ahora en este tema de la reforma judicial, ¿no? Que, bueno, porque, pues sí, por desgracia pasó, ¿no? O sea, la verdad es que yo me considero una persona muy liberal. Yo respeto el hecho de que haya pasado por procesos democráticos y por lo tanto pienso que es legítima en el sentido de que pasó por procesos democráticos, pero eso no quiere decir que no esté en contra, ¿no? Y claro que pienso que es una tontería por donde sea que la veas. Cuando leí la minuta de la reforma, de verdad no me lo podía creer. Dije, Dios mío, o sea, esto parece que lo escribió un chavo de prepa, ¿sabes? O sea, definiciones legales que son erróneas, ambiguas, así de que prácticamente lo puedes interpretar como se te dé tu gana. Bueno, ojalá Dios nos conceda un camino al menos estable, ¿no? Porque sí que se vienen cambios importantes y que, al menos en mi opinión, no se le ha dado desde las esferas de autoridad ese pensamiento, esa serenidad que se le deben dar a cambios de tal magnitud. Pero fíjate que algo que me pareció bien interesante es, por ejemplo, yo supongo que como en cualquier casa, ¿no? Yo soy como una ovejita negra, ¿no? O sea, me imagino. Yo soy hijo único, ¿no? Pero mi mamá es muy de izquierdas, ¿no? Y yo siempre he respetado mucho eso de ella. Ella hizo tuvo una relación cercana con el gobierno de Cuba porque ella es médico veterinario. Entonces, cuando hizo su maestría, hizo una estancia de investigación en Cuba. Entonces, como que ella tiene mucho amor como por los sistemas de gobierno socialistas y tiene como mucha añoranza por la Unión Soviética, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ella, yo diría naturalmente, pero no tanto así, pero apoya mucho a López Obrador, ¿no? Mucho. Es la lover número uno del mundo y ella no tolera que yo cuestione nada que haga López Obrador y pues yo no soy una persona que me tiendo a callar las cosas. Me imagino. Entonces ya te imaginarás que es mucho conflicto ahí en la casa por asuntos políticos. Pero yo me fijo mucho en lo que ella ve. Ella es una persona, tiene 64 años, ya es mayor de la tercera edad. Mi mamá me tuvo a los 40. Y es interesante ver cómo ese salto generacional que antes, por ejemplo, antes YouTube pues era de chavos, ¿no? O sea, al menos cuando yo empecé a usar YouTube, era muy raro pensar que una persona mayor de 35, 40 años siquiera supiera bien qué es YouTube. Más, los videos en internet, que no sé qué. Era como todo muy underground, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero ahora ya todo está tan
diversificado, democratizado, sí, claro, esa es la palabra correcta, que hay youtubers que yo no sabía que hacen como mucha apologética hacia la 4T. Y me empecé a dar cuenta de estos youtubers por las cosas que mi mamá ve. Y es bien interesante cómo está este choque de perspectivas. Porque realmente yo creo que incluso las propias personas que defendieron vehementemente la reforma al Poder Judicial no saben bien por qué la están defendiendo, más allá de porque López Obrador lo dice. Y eso, digamos, como que desde una perspectiva de viendo la parte de la historia de México, ahí me dice, chale, eso me dice que realmente no hemos cambiado mucho. O sea, porque cuando termina la Revolución Mexicana, era algo muy similar a lo que hoy tenemos, al menos en el sentido de que era un monopartido, ¿no? El ser humano es ser humano y las narrativas y las filias y las fobias, te puedo jurar que también se daban en la época de las cavernas. Claro, pero fíjate que también eso aplica hacia el otro lado de la moneda. Claro. Porque así como había gente, digamos, muy docta, muy brillante, muy ilustrada con respecto a por qué esta reforma está mal, con, digamos, argumentos incluso muy técnicos, etcétera, contradice tal artículo constitucional que no sé qué, también había gente que solo estaba ahí por estar en contra de López Obrador. O sea, digamos, la misma bronca, pero desde la perspectiva contraria. No sé tú si compartas esta lectura. Lo estábamos hablando mientras estabas poniendo los micrófonos, etcétera, etcétera. Y te voy a ser muy sincera, ya te lo dije. Yo voté por López Obrador en el 2018. Porque me arrepiento ahorita gravemente, pero voté por López Obrador en el 2018. Porque creo que puso el dedo en la llaga de la invisibilidad de una gran parte de la población, que el sistema político lo veía como clientelar, ni siquiera los conocía. Claro. No sé si ahorita él le haya dado las soluciones correctas, pero a este tema voy. Hay una lucha entre la narrativa y la realidad, y la reforma judicial es el perfecto ejemplo. Hay un problema en el sistema judicial de México grave. O sea, nadie en su sano juicio te puede decir que tenemos un sistema judicial operante, justo, si es que hay tal palabra. Nadie, ¿ok? Es mucho más fácil darle una solución. Odio caer en esta palabra nuevamente porque te dije las palabras. Pero es tanto más fácil darle una solución populista a un problema real que existe, que no va a solucionar nada. Pero pues si no entiendes qué es el sistema judicial en México, si tu relación con el sistema judicial en México ha sido un día presentarte en el Ministerio Público, que no tiene nada que ver con esta reforma, pero que tú piensas que es parte del sistema judicial, y te tratan jodidamente, el día que alguien te diga es la reforma judicial, dices sí, por favor. Por favor. Claro. O sea, eso de un lado. Del otro lado, o sea, tenemos dos extremos que no son ninguno para enorgullecerse. Entonces, tienes esta parte en donde sí puedo entender que haya personas que vean el sistema completamente corrompido de justicia en México y digan, pues México necesita una reforma judicial. Yo creo que la reforma judicial es como decir, me duele este hombro y que te amputen la otra pierna. O sea, sí, claro, completamente. Te vas a sacar con el hombro jodido y te vas a sacar sin pierna, pero es otro tema. Y también creo que hay una parte de la oposición que no entiende el concepto de oposición inteligente, que siente que entre más visceral, más agresiva sea, va a poder luchar contra esto. A lo mejor porque así es el ambiente político y porque todo es un circo. Pero también creo que sí hay que ponerse en este punto entre si hay una narrativa y hay una realidad y tenemos que ver cómo las compaginamos. Claro. Sí, pues yo pienso, pero es de nuevo, o sea, es estas cámaras de estas burbujas que se forman en la vida de la gente, en donde es difícil ver hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que me dice, güey, tu YouTube es de loco. O sea, porque, por ejemplo, él se mete a mi feed de YouTube y puede ver así un video que dice, ¿por qué Israel es el peor estado del mundo, genocida? Y al lado, Rabino explicando la construcción del tercer templo. Sí. No, o sea, me dice como de... Pero necesitas ambas cosas. Claro, porque necesitas
escuchar ambas perspectivas, ¿no? Se nos ha olvidado. Y yo creo que eso es lo que la gente... Es que es difícil, la neta es difícil, porque es constantemente cuestionarte y decir, chance estoy mal, chance tenía... Por ejemplo, yo he cambiado de opinión respecto al conflicto árabe-israelí fácil como 7 veces en el transcurso de la guerra. Yo también. Sí, o sí, sea, yo también estoy metida, pero este tema de criterio se nos conflictúa muchísimo. O sea, no entendemos qué necesitamos hacer para crear un criterio. Nadie dice no sé. Si tú le preguntas a alguien su opinión sobre un tema, siempre te va a dar una respuesta. Nadie se atreve a decir, ¿sabes qué? De ese tema no puedo opinar, porque no sé, porque lo que... Todo el mundo es experto en todo. Todo el mundo te puede dar una cátedra de todo. Sí, claro. O sea, si me preguntas a mí cuál es el problema que existe hoy en Rusia y Ucrania, que hay un problemón, Como no sé. Trump, ¿no? En 2 días. Sí. No sé, no te puedo dar una opinión informada. Sí, claro. Si me preguntas a mí qué es lo mejor en las elecciones de Estados Unidos, tampoco te puedo dar una opinión informada, porque toda la información que tengo pues, viene de mi víscera, no de mi conocimiento. Entonces, ¿cuánta falta nos hace de esa gente decir, no sé? Y si quiero aprender, y si quiero opinar, pues tengo que aprender. Claro. Y no aprender de un lugar, aprender de una serie de lugares que me ayude a generar un criterio. Claro. Y fíjate que igual y con esto iremos cerrando esta primera sección del podcast, también para que tengamos un ratito de tener un snack. Pero a mí me gustaría hablar de este tema que yo considero que es muy fundamental para el desarrollo político de México. Hace rato lo veníamos platicando, ¿no? Yo también voté por López Obrador en 2018 y la verdad es que la verdad yo no me arrepiento, o sea, no porque apoye todo lo que haya hecho, ni mucho menos. Muchas de las cosas que hizo sí las apoyé y las apoyo, pero más bien porque yo cuando empecé a entender, y eso ya fue después de votar, cuando empecé a entender lo que la 4T estaba de verdad impactando, yo dije, híjole, es que esto es como meterle una pila de dinamita. O sea, como si la política mexicana fuera pues, como en una mina, ¿no? Así como una piedrota. Y tú le metes una pila de dinamita Truenas y la mina. ¡pum! Truenas todo. Y eso es bueno. Porque lo que teníamos estaba horrible. A ver, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor vas a entender y tu mamá me va a entender mejor que tú. ¿Okay? Entras al cuarto de tu hijo y el cuarto de tu hijo está tirado. ¿Qué le dices? ¿Acomoda y recoge tu cuarto? ¿O tira todo lo demás, todo, mete, rompe, etcétera, etcétera, y volvemos a construir desde un principio? Claro. O sea, me queda claro que en México hay algunas cosas funcionan, hay muchísimas cosas que no funcionan, sobre todo para un sector muy grande de la población. Es dinamitar todo. Sí, no, completamente. O sea, sí, completamente. Los organismos autónomos cuestan mucho dinero, entonces hay que acabar con el INAI. Con el Banco de México. ¿no? O sea, ¿en serio esa es la solución? Sí, Atentar claro. contra la libertad de claro. información. O sea, no hay otra manera de resolver que No, no sea... No, por supuesto. Entonces yo creo que va por ella. Sí, no, por supuesto. Pero me refería más bien como al statu quo de la política. Sin duda. Porque, por ejemplo, ahorita, yo cómo veo el escenario político en México? De nuevo, pues, como te dije, como post-revolucionario. Muy similar. O sea, un solo partido, una sola voz, autoritaria. Pero es que así nos gusta a los mexicanos, chingada. Sí, claro. ¿Y sabes yo por qué pienso que nos gusta? Por la herencia hispánica que tenemos. Porque también a los españoles, al menos los españoles de esa época, que eran los que nos colonizaron, nos enseñaron este tema de que la autoridad se ejerce de arriba hacia abajo y con mano de hierro. Y a los mexicanos nos encanta eso. Pero fíjate que por el otro lado, la bronca, o sea, por ejemplo, ¿por qué mucha gente dijo, cuando fue el resultado de la elección, estoy sorprendido, ¿cómo es posible? Es como, brother, o sea, yo hice... ¿Dónde vives? Ajá, o sea, yo hice un ejercicio así pedorro en R, donde descargué datos de encuestas y de que la predicción del resultado de la elección quedó como a 2 puntos de la real. O sea, y fue un ejercicio así pedorro, o sea, así de 3 minutos. Y la verdad es que yo creo que también lo que demarcó es que le quitó a la derecha la identidad. O sea, en México, por ejemplo, apenas fui, no sé si conoces este evento que se llama CPAC, Conservative Political Action Conference. Ajá, justo. Aquí en México lo organiza Eduardo Verástegui, ¿no?
Entonces, Gira, pues a lo largo de mucho tiempo, pues se ha relacionado con muchas personas. Entonces, bueno, una de esas personas que apoyan a Gira me dijo, oye, ¿no te interesa ir a la CIPA? Que no sé qué. Yo dije, no, pues claro que sí me interesa. Todas, ¿no? Voy a donde me inviten. Claro, entonces pues fuimos. Estuvimos ahí mi compañero Rodrigo y yo, que primeramente ya lo conocerás más adelante. Y fíjate que yo me di cuenta de... Está bien esquiza la derecha en México, ¿eh? O sea, sí habían conferencias donde yo estaba así como de... Lo único peor que el gobierno que tenemos es la oposición que tenemos. No, o sea, y no te vayas a este fringe que es Verástegui. El PAN y el PRI, así que digamos, wow, no. Cero. Pero es que además, perdidos, ¿sabes? O sea, perdidos. Y fíjate que justo eso es lo que quiere hacer Gira. Empezar a volver a reconstruir eso. Porque al final, o sea, digo, yo pues elegí ciencias sociales como mi, pues, lo que estoy estudiando. Me voy a graduar este semestre, primero Dios. Felicidades. Muchas gracias. Y pues como que lo poco o mucho que he aprendido respecto a estos temas de las categorías de izquierda y derecha es que pues no son más que expresiones de la personalidad humana, ¿sabes? O sea, el que tú te decantes por ciertos valores solo expresa tu personalidad, o sea, no es que estés bien, no es que estés mal, habla de ti. Y te lo voy a complicar. Creo que por hoy en la política no hay valores de derecha e izquierda. Sí, ¿no? Convienen lo que te conviene y lo que vende clientelarmente y políticamente. Justamente. Punto. Y justamente fíjate que, por ejemplo, uno de los valores que se asocian a la derecha, no necesariamente es de la derecha, es todo este asunto del liberalismo, ¿no? Que es el centro de Gira, sí. ¿No? Ya respondiéndote un poquito como de, ¿qué hace Gira? Gira promueve el liberalismo. Pero nosotros creemos que el liberalismo se puede promover de dos formas. Puedes hacerlo, digamos, a la estilo Javier Milei, Agustín Laje, todos estos personajes de Latinoamérica que pueden tener ya un imperativo intelectual, ¿no? Porque ya no son el loquito del Senado gritándole, ¿no? Ya no es Sí, no, pues es el presidente de Argentina, Lili Telles diciéndole, ¿cómo le dijo? Me robaste. Ajá, ¿Changoleón? No, ajá, Changoleón, pero apenas le dijo a este cuate, le dijo bellaco. O sea, no es Lili Telles diciéndole bellaco, ¿no? O sea, es una exploración más profunda de, a ver, ¿de qué se trata ser de derecha, ser liberal, la economía del libre mercado, que no sé qué, o sea. Y eso convence a la gente. Pero yo también creo que al final los valores políticos del liberalismo se viven. Y por eso, por ejemplo, creamos estos espacios que fue por donde tú nos conociste, como el conversatorio. O sea, al final, quizás lo único que hace falta para que la gente se siente a escuchar al otro es el espacio. O sea, no todos vendrán. Es más, la mayoría te van a decir que no. Y lo sé porque lo hemos intentado fácil ya 50 veces. O sea, y muchos tenemos quórum de 3, 4 personas, ¿eh? Y hasta le metemos lana, pauta y todo. Y es difícil hacer que la gente quiera platicar. Te voy a decir algo que sé que luego vamos a meternos más. Pero el Tanaj, que es el libro de las leyes judías, dice que quien salva una vida es como si salvara el mundo entero. Entonces, si logras generar con tus podcasts, con tus conversatorios, con tus espacios, el cambio de una persona, hiciste una diferencia. Ya se le dio. Y justo ese es el chiste. Pues una de las cosas que hacemos es el conversatorio. Otra de las cosas que hacemos se llama Bloom. Es una aplicación que tenemos en nuestro sitio web, mexicogira.com. Y esta aplicación es muy interesante porque quisimos copiar un poquito el modelo de Tinder, de generar parejas. Pero dijimos, ¿qué tal si enfocamos este asunto de generar parejas, pero no con el fin de conseguir una pareja o algo así, sino más bien de superarte? Porque ¿mentores? Algo así. Yo mi proyecto de investigación / tesis que la hice de economía conductual. Creo que sí te platiqué la vez pasada que hablamos de ello. Y cómo es bien chistoso que muchas veces la gente no hace cosas que quiere hacer, que sabe que le harían bien, que incluso le produce placer hacerlas, como hacer ejercicio, pero a veces te hace falta ese pequeño empujón de otra persona que te diga, oye, carnal, ve al fin. Sí. O sea, a veces hace falta esa estupidez que tú dices, eso no es nada. O sea, no es nada, pero el que exista eso ya provoca que tú, ¡pum!, actúes. Sí, ese gatillo. Y justamente quisimos que el gatillo fuera, bueno, te emparejamos con otra persona, defines objetivos y el propósito de la otra persona es calificarte y tu propósito es calificarlo.
Entonces, bueno, echamos a andar la aplicación, ya hemos hecho como que varias rondas. Ahorita andamos como que un poquito atorados porque queremos hacer una colaboración con una escuela, como para hacer más pruebas antes de lanzarla ya como comercialmente. Pero en general, ese tipo de actividades son a los que nos dedicamos a hacer. O sea, nosotros no predicamos ningún tipo de discurso político. Estamos abiertos a todo. O sea, puede venir desde un comunista así de... recalcitrante. Ajá, y también puede venir un nazi, ¿eh? O sea, yo no tendría problema de que un nazi se siente a la mesa siempre y cuando respete las reglas, ¿no? Que no interrumpas, que no sé qué. O sea, siempre y cuando digas eso, tú di lo que quieras, carnal. O sea, porque esa es la idea. O sea, nada... Hay una frase que dice, nada humano me es extraño, ¿no? O sea, nada humano me es extraño. Nada está fuera de mí, nada está fuera de mi entendimiento. Nadie es más que yo, nadie es menos que yo. Y creo que justamente en una sociedad como México, en donde tenemos ahorita este momento, que yo creo que sí es un momento o una oportunidad para de verdad chutarla para arriba chido o de caernos. 100%. O sea, 100%. yo creo que sí estamos como en esa cuerda floja. 100%. Pero yo creo que, de nuevo, esto no puede venir como a los mexicanos nos gusta. De arriba para abajo. Fácil, no. Esto tiene que venir de abajo para arriba. O de adentro para afuera. Justo. Sí. O sea, esto tiene que venir desde la propia sociedad civil intentando lograr esas cosas que quizás deberíamos admirar de otras culturas, como el judaísmo, ¿no? Que es, por ejemplo, tú dices, ¿hay judíos pobres? Sí, en términos monetarios, ¿no? Financieros, los hay. Pero en términos quizás, digamos, de como lo mide Coneval, por ejemplo, de que no comas, de que no tengas casa, hay ciertos quizás ahí se reduce más, ¿no? Sin ¿Por duda. qué? Porque la comunidad los apoya. Sin duda. Eso es nada más un asunto de organización social. ¿Por qué los mexicanos no tenemos organización social? Bueno, hay miles de explicaciones, ¿no? La historia es muy diferente. Pero creo que hacia allá es a donde le tenemos que chutar. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pues no sé, Adina, ¿qué pienses respecto a, bueno, no, como tu impresión cuando conociste a Gira? ¿Cómo fue que te enteraste? Me salió, ya no me acuerdo, pero estaban haciendo un conversatorio hace unos meses sobre Israel y Palestina y me salió en alguna de mis redes, en este algoritmo, y te busqué. Y te dije, ¿cómo te ayudo? Conversemos, platiquemos, te promuevo, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando empezamos a platicar. O sea, fue en este afán. Y cuando pusiste lo del conversatorio, yo no tenía idea si eras de un lado, del otro, del medio, de arriba y de abajo. Pero lo único que te dije es, vamos a platicar. Claro. Y creo que funcionó bien. Sí. Y la verdad es que ese conversatorio, a pesar de que fue sin duda el conversatorio más tenso que he tenido, la verdad es que yo cuando cerré el Zoom estaba sudando, me temblaban las manos. Me imagino. Porque yo dije, puta, no vayas a decir una estupidez. O sea, para un lado para el otro, porque se metieron varias personas que me parece que eran judíos, y se metió un chavo muy docto, o sea, la verdad, mis respetos para ese cuate. Y él empezó a dar esta explicación, pues creo que viene de ciertos autores que como que critican la legitimidad del Estado de Israel y todo eso, pero al final lo hizo de una forma muy respetuosa, digamos, o sea, lo hizo bien. Y sí se dio un momento de alta tensión, ¿no? Porque es como si yo llego y te digo, tu país no es legítimo, pues obviamente me estás agrediendo, ¿no? Y también, por más educado que se haga, también hay una frase en inglés que dice, todo mundo tiene derecho a su propia opinión, pero datos hay unos. Sí, claro. O sea, y hay que saber distinguir en este tema de objetividad y subjetividad cuáles son los datos y cuál es tu opinión. Sí, claro. O sea, el tema de la legitimidad o no del Estado de Israel, tú puedes opinar lo que quieras y digas y mandes, pero hay ciertos datos de votaciones, etcétera, etcétera, que son irrefutables. Claro. O sea, entonces sí puedes decir mi opinión es perfecto, bienvenida, pero hay ciertos datos que son irrefutables. Sí, claro. Los datos generalmente son irrefutables. Claro. Pero fíjate que esa experiencia en México nunca la he vuelto a ver. Y la verdad me da mucha tristeza. Me da incluso un poco de... Bueno, me pongo a pensar en qué diablos hacen la gente que planea los programas de TV y así, porque eso atrae mucha gente que lo vea. No, al final, igual la gente piensan en lo fácil y en lo mediático. Porque siempre en México que he visto que se aborda este asunto, siempre es alguien entrevistando a alguien. Y digo, está muy bien, pero ¿por qué en una mesa? O
sea, porque digo, en Estados Unidos se han hecho N cantidad de mesas. En el mundo, digamos, occidental se han hecho N cantidad de mesas acerca del tema. Pero siempre es, de nuevo, también esta parte de... Y por eso se llama conversatorio y no se llama debate. Sin duda. Porque siempre es esta parte de... Debate es gáname. Y hay cosas en donde... Pues yo pienso que, por ejemplo, puedes dos perspectivas aparentemente opuestas tener verdad. ¿Sabes? O sea, yo pienso que... Vámonos a otro tema, a otro conflicto para no meternos todavía en ese tema. Por ejemplo, yo creo que puedes decir perfectamente que, de nuevo, ¿no? O sea, que votaste por López Obrador y que te opones a muchas de sus iniciativas. O sea, a pesar de que son cosas opuestas, que tú dices, a ver, ¿cómo es posible que hagas...? No, Oye, absolutamente. Pues, igual yo tengo una lógica que va más allá de y es este tema de cosas que son bidimensionales, o sea, no todo es bidimensional, todo tiene que haber la parte de la carnita, que nuevamente, la carnita tiene que ver con opiniones, datos hay datos, o sea, López Obrador ganó por 30 millones de votos, pues es un dato. Claudio Sheinbaum ganó por una cantidad enorme de votos, también hay mayoría 100%. Las opiniones es ahí en donde puedes entrar a debate. Claro. Y pues yo creo que ya para cerrar esta primera parte, Adina, yo te preguntaría, tenemos también un caso excepcional en México, que es que tenemos nuestra primera mujer presidente y además judía. Ahí hay un tema. Ajá, Claudia Sheinbaum no se identifica como judía, ¿eh? O sea, ni se autodenomina como judía, ni se cree judía, ni vive como judía, ni se relaciona con la comunidad judía. Entonces, ¿tiene un apellido judío? Sí. Fuera de eso... está fuera del mundo judío. Está completamente fuera del mundo judío, para bien y para mal, ¿eh? Sí, claro. O sea... Sí. Ni somos los responsables si hace algo bueno, ni somos los responsables si hace algo... O sea... creo que el mencionar que es judía también es un tema un poco... O sea, nadie dice que López Obrador es el primer presidente evangélico. O sea, creo que el jugar esa carta también es un poco tema de nociones preconcebidas que tienes que hacer evidente. Yo evidente, y te lo dije al principio, yo lo hago evidente en mí, en mi descripción, porque yo quiero, claro, pero... quizás se le añaden etiquetas que igual y ella misma diría no. Y que no tenemos por qué añadir. Y que no tenemos por qué añadir. Es como si... El otro día que me llegó la comunidad judía no se va a proclamar por el caso de Andrés Roemer. Me llegó un tuit. La comunidad libanesa se proclamó por el caso de Sucar Kuri. O sea, hay estas expectativas y estas nociones preconcebidas que no existen, que no deberían de existir. Ahora, sobre Claudia Sheinbaum, la primer presidenta mujer, hay un dicho, y con esto te voy a cerrar. No, y lo voy a explicar. Okay. Poner a una mujer en un puesto solo porque es mujer es machista. Es tan detrimental la causa feminista como no poner a una mujer en un puesto solo por ser mujer. Habrá que ver cuáles son sus políticas, ver qué hace con las mujeres. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un congreso paritario y no necesariamente ha sido un congreso muy afín a la causa feminista. Creo que es un buen ejemplo de representación para niñas chicas ver una mujer presidenta, sí, pero trabajemos para que en los diferentes pasos de la pirámide política, empresarial, social, pues también estén llenos de mujeres. Claro. Y, digamos, para cerrar, ¿cuál es tu expectativa y esperanza respecto a esta nueva presidencia que está a punto, a unas semanas de asumir? No tengo ninguna expectativa, no tengo ninguna esperanza. Okay. Porque, o sea, y te soy completamente sincera, creo que estamos en un momento que tenemos que ver cómo van a caer las cosas. Me gustaría decirte que pienso lo mejor, que espero que exista más prudencia, que espero que exista mayor concordancia, que espero que exista menos polarización, que espero que marque su distancia López Obrador, no, independientemente de lo que yo piense de López Obrador, porque todo presidente necesita marcar distancia a su... Claro, no puede tener titiriteros, ¿no? Por supuesto. Espero que la oposición se haga una mejor oposición, espero que nos hagamos mejores ciudadanos.
no le metería dinero. Ok, pero fíjate que es interesante eso que dices, porque parece que, o sea, como que tus esperanzas están más en nosotros. Y fíjate que eso es lo correcto. Pues, O sea, a mí se me hace que esa es la perspectiva óptima. sobre la única persona que puedo tener yo esperanzas hoy sobre mí. Sí, claro. Ni sobre mis hijos. Sí, sobre claro. lo que yo voy a hacer o lo que puedo hacer. Sí, claro. Pues muy bien, Adina, pues vamos cerrando esta primera parte de la entrevista. Vamos hacia 1 hora.